para aprovechar estas oportunidades que se presentan en los mercados internacionales. El gobierno no tiene esa visión. El gobierno tiene una visión más bien autárquica, un poco cerrada. No le gusta hablar, no quiere negociar tratados de libre comercio. No hay posibilidad de llegar a acuerdos de entendimiento económico con la Comunidad Europea, tampoco con los Estados Unidos. Hemos llegado a acuerdos con países que no tienen importancia o trascendencia económica con el Ecuador, como el caso de Nicaragua o como el caso de Venezuela, que siendo un país grande en América Latina no es un país que consume productos ecuatorianos. La relación económica venezolana está mucho más dirigida a los Estados Unidos y a Colombia que con el Ecuador, de tal manera que ahí hay un elemento al que habrá que seguirle mirando con atención, pero que en realidad da una esperanza de que algo bueno se puede recibir de las relaciones internacionales. ¿Cuáles son los lados complicados? El gasto fiscal, Miguel, lo que acaba de comentar. La verdad es que en los últimos 45 días del año 2009, el gobierno nacional realizó un esfuerzo de gasto tan alto que casi le puso en condiciones de no operatividad a la cuenta única del Tesoro Nacional. Cerró el mes de diciembre la cuenta única del Tesoro Nacional con $370 millones. El comercio sacó una información la semana anterior respecto a, yo diría, los prolegómenos de lo que podría ser una angustia fiscal en el año 2010. En el año 2010, tal como está aprobado lamentablemente por el Congreso el presupuesto, ahí hay una brecha fiscal de más de 4.000 millones, yo diría que se aproxima a los $5.000 millones. Y esa brecha, como bien lo comenta el día de ayer Gonzalo Maldonado, Miguel, es un renacer de la política agresiva de endeudamiento sobre la base de un plan de gastos que es insostenible para el Ecuador. Yo no sé de dónde va a conseguir el país 5.000 millones, si todas las decisiones que ha tomado han sido para eliminar los fondos de ahorros que venía acumulando el país, e incluso se ha tomado ya parte inclusive de las reservas internacionales del Banco Central en una operación que tiene hartos y complejos cuestionamientos, inclusive no solo económicos sino jurídicos. Se está evaluando si es que tenía o tiene capacidad el Banco Central de realizar las transacciones que hizo de estas inversiones en la banca pública. La verdad es que tanto la Constitución como la ley establecen determinado tipo de requerimientos que aparentemente el Banco Central no los ha cumplido. Pero más allá de eso, desde el punto de vista económico, el agotamiento de todos estos fondos de ahorro, de los cuales solo va quedando 1.000 millones del Seguro Social, que a no dudarlos, me imagino será un objetivo del gobierno para colocarle más bonos del Estado y en ese sentido financiar esta carrera de gasto tan alta que tiene el gobierno nacional, y de la angustia que se le va a presentar porque no va a poder cumplir con los programas de inversión e incluso los programas sociales que tiene en marcha el gobierno nacional. Entonces yo sí creo que el año 2010 desde el punto de vista fiscal va a ser un año complicado. Economista Pachano, cuando usted habla de angustia fiscal, esto podría reflejarse cuando este mes de enero hubo complicaciones, perdón la redundancia, para la cancelación de los salarios en el sector público. Claro, Miguel, es obvio. El gobierno inclusive ha tenido que hacer erogaciones extraordinarias para adquirir esa cantidad de generadores térmicos a fin de encontrarle alguna solución a los cortes de energía que se iniciaron en el mes de noviembre y que van a continuar hasta mediados del mes de febrero, o que a lo mejor continuarán si es que las condiciones hídricas del país siguen con las limitaciones actuales, continuarán por un tiempo superior al que nuevamente nos han establecido o programado por parte de las autoridades del gobierno. De tal manera que esta tendencia a gastar por gastar, Miguel, porque es una tendencia a usar todo tipo de recursos. El año pasado, no hay que olvidarse de que tuvieron ingresos extraordinarios, préstamos de la CAF, préstamos del Fondo Andino de Reservas.
la de la entrega gratuita del Fondo Monetario Internacional de $400 millones, $1.000 millones del crédito dado por China con la compra anticipada pago anticipado de compra de petróleo. En fin, se han tomado las utilidades anticipadas del Banco Central del Ecuador y todo. Hizo gala de todo tipo de artificio de utilización de los fondos de reserva y de los ahorros que tenía el país. Y ahora nos vamos quedando escasos de alternativas. Entonces, ante un hueco o un déficit de la dimensión que estamos hablando, entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, y yo diría más cercano a los 5.000 que a los 4.000, de 5.000 millones de dólares, que representa, si es que queremos ponerle una cifra, 50% de la deuda externa pública, porque la deuda externa a este rato es inclusive menor a 10.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una necesidad de financiamiento extraordinariamente alta. Entonces, en esas condiciones, que empiecen a producirse dificultades de pago en inclusive las remuneraciones del sector público, no nos debe llamar la atención, porque el problema está ahí, el problema ha sido advertido. Y este es el problema que, por ejemplo, a Chávez le ha llevado la semana anterior a tomar una decisión que es absolutamente impopular y que demuestra las consecuencias de una mala gestión fiscal, a devaluar el bolívar. Chávez recibió, cuando inició su gestión, un bolívar, una relación de cambio que eran 500 bolívares por dólar. Hoy, en el mercado oficial ya está en 4.600 bolívares, y en el mercado libre, mercado gris, el mercado que existe ahí, está en 7.000 bolívares por dólar. De tal manera que una política de gasto público que está desalineada con todas las demás actividades económicas o todas las otras políticas económicas, lo que hace es provocar daños de la magnitud que estoy comentando, tanto desde el punto de vista de balanza de pagos, como desde el punto de vista de inflación. Entonces, sí tenemos para el año 2010 un tema sumamente complicado. El otro tema, el tema de la productividad, Miguel, el tema de los salarios. Aquí, Miguel, uno tiene que hacer reflexiones sumamente solidarias, de fondo, en la búsqueda de una relación entre la remuneración y la cantidad de mano de obra que nosotros tenemos a disposición en el país. No hay que olvidarse que somos 14 millones de ecuatorianos y que cada día se van incorporando al mercado del trabajo cientos de ecuatorianos que van cumpliendo con los requisitos de educación, con los requisitos de edad y más que nada con la disposición de ellos de querer trabajar o de que necesitan trabajar para poder sobrevivir. Entonces, ¿cómo hacer, cómo construir un ambiente mediante el cual se vayan ofreciendo a esos ecuatorianos oportunidades de trabajo? Alguien tiene que decirle a ese ecuatoriano, venga a trabajar conmigo. Venga, yo le necesito a usted para que haga este tipo de labores. Y una de las formas básicas de generar fuentes de trabajo es diciéndole a aquel que está dispuesto a decirle al trabajador, venga, yo le ofrezco un puesto y una labor, es dándole oportunidades para que pueda invertir, para que pueda crear precisamente esa fuente de trabajo. ¿Y de qué manera lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer con una política que sea amigable al inversionista. Una política en donde el Estado le diga al inversionista, vea, aquí hay esta cantidad de oportunidades en donde los riesgos del capital que usted tiene, del patrimonio que usted tiene, pueden ser realmente corridos y pueden ser superados por estas oportunidades. Yo obtengo un rédito con esto. Páguele bien al trabajador y con eso todos estamos contentos. Usted gana, el trabajador gana, el país mejora. Pero si usted le maltrata al inversionista y le impone condiciones que no le hacen viable a ese proyecto, lo único que va a pasar es que no se va a crear esa fuente de trabajo. A lo mejor una buena parte de los otros trabajadores que ya están enganchados en el mercado formal se van a mantener,
pero no vamos a seguir creando oportunidades si es que la política económica no es una política amigable, razonable, que genere precisamente este tipo de incentivos. Y yo leía el decreto, perdón, no es el decreto, el acuerdo ministerial, Miguel. Aquí lo tengo, este acuerdo 077, en el que se decidió el aumento de salarios. Y la primera cosa, mientras yo leía el acuerdo, la primera reflexión que yo tenía respecto a esto es el recordar lo que le pasó a la Unión Soviética, a todos los países comunistas, inclusive de Europa del Este, por creer que la economía se arregla con decretos, se arregla con imposiciones. El sistema comunista creyó, y será precisamente la raíz de la sustentación de las grandes diferencias con el sistema de mercado, es que en el sistema comunista el Estado nos está decidiendo a los ciudadanos lo que hay que hacer, mientras que en el sistema de mercado y en sistemas democráticos los ciudadanos somos los que ejercemos nuestros derechos y a través de la libertad podemos tomar distintas opciones que nos ofrece la propia colectividad. ¿Qué pasó en la Unión Soviética? Simplemente el sistema duró algunos años, bastantes años, pero terminó destrozándoles a todos sus habitantes. Todos los soviéticos nunca salieron de la pobreza, perdieron la libertad. Es más, se convirtieron en unos seres que no tenían absolutamente ningún derecho, igual que los de Europa del Este. Y cuando finalmente fracasaron, pudieron llegar a la conclusión de que había una economía que era mucho más lógica y que ofrecía oportunidades, que era la economía de mercado. Obviamente a la economía de mercado hay que apuntalarle, Miguel, porque tiene imperfecciones, no es una economía perfecta. Es una economía que requiere de una regulación del Estado, no una imposición del Estado. ¿Qué es lo que hace el acuerdo? El acuerdo dice, vamos a revisar los salarios primero porque nos ordena la Constitución. Y eso está bien, hay que cumplir lo que dice la Constitución. Invoca a la OIT también. Invoca a la OIT, y la OIT dice, la política salarial tiene que tener dos objetivos, o tiene que cuidar dos cosas. Y aquí está citado en uno de los considerandos de eso. Uno, las necesidades de los trabajadores de tener una remuneración digna, y eso yo creo que es argumento número uno, sólido. Y el segundo, que los factores económicos y que los requerimientos del desarrollo, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener altos niveles de empleo. En otras palabras, cuando uno toma una decisión de subir salarios, uno no puede decir, saben que pongamos el salario mínimo vital en $1,000, porque si podríamos hacerle por decreto que la felicidad esté en el Ecuador, se decreta la felicidad en el Ecuador, firmado, presidente de la República, y eso no hay cómo hacerlo. Entonces, por más que uno quiera ponerles $1,000 de salario a los ecuatorianos, si nosotros ponemos $1,000 de salarios, vamos a tener menos trabajadores o menos puestos de trabajo en economía formal, y vamos a tener más desocupados o más desempleados y más subempleados. Entonces, en ese sentido, Miguel, cuando uno le dicen, oiga, hay dos cosas, necesidad de los trabajadores y mantener altos niveles de empleo, uno tiene que ver los dos lados de la medalla, los dos lados de la moneda. El uno, el trabajador y sus necesidades; el otro, la fuente de empleo, o las empresas, o los artesanos, o las familias, para que esto se compatibilice. Porque uno no puede llegar a un equilibrio pensando solo o en el empresario o pensando solo en el trabajador. Uno tiene que decir, hay que ver las dos cosas. Entonces, ¿qué hace este decreto, Miguel? Este decreto dice y reconoce que en el Ecuador en el último año ha habido un aumento de productividad del 4%. Declaración del ministro. Dice, una de las razones por las cuales hemos decretado este aumento de salario es que la productividad ha aumentado en el 4%. Aquí le traigo a Miguel para que vea. El último análisis sobre el Ecuador hecho por la Unidad Especializada de Economía de la famosa revista The Economist, una de las más famosas del mundo. En la página 11, en el cuadro de productividad, dice, el índice de aumento de la productividad en el año 2009 en el Ecuador fue el 1.2%. Aquí está, Miguel. 1.2%.
Yo hice un comentario en un artículo mío que salió el día viernes, indicando que ¿de dónde sacaron el 4%? Si el Ecuador tendría un aumento de productividad del 4%, sería el país líder en el mundo en la generación de productividad de mano de obra. No hay país en el mundo que aumente la productividad de la mano de obra en el 4%. Ninguno. Aquí está el 1.2%. ¿En qué se sustentó entonces? Eso es lo que hay que preguntarle al ministro. ¿De dónde sacaron la cifra? De los indicadores macroeconómicos del Banco Central. No sale ninguno del 4%. Del Banco Central. No estoy hablando de indicadores de otra institución, del Banco Central. Esta unidad de investigación de la revista The Economist se basa mucho en información del Banco Central del Ecuador. No sé si en el futuro vaya a seguir haciéndolo, porque ya le escucho al ministro de Coordinación Económica varias veces con una opinión que dice, si bien el indicador oficial actual del Banco Central dice esta cosa, la metodología la vamos a cambiar. Y como ya no hay autonomía, es mucho más fácil. Y además las metodologías son internacionales, Miguel. Son estándar. Alguna vez hemos conversado aquí y hemos dicho, ¿de qué metodología nueva estamos hablando aquí en el Ecuador? Si las metodologías de investigación económica y cálculo de los distintos indicadores, producto, inversión, gasto, todo lo que es inclusive inflación y todo, tiene estándares internacionales. Entonces lo único que uno puede aquí es pensar que hay una intencionalidad distinta en este sentido. Entonces, yo, Miguel, al hablar del tema de los salarios, la preocupación que yo tengo no es por qué lo pusieron en 240, porque si se trata de poner un salario mínimo, pongámosle lo que yo decía, 1,000. Pero sería una irresponsabilidad terrible. Claro, ¿cómo se sostiene esto? ¿Cómo le sostengo a los 1,000? Ofreciendo trabajo a los que todavía no tienen. O quitándoles a los que tienen. Porque con aumentos desmesurados quitamos a los que ya tienen. Algunos obviamente van a seguir ganando en esto. Pero la figura y la imagen de una política de esta naturaleza lleva a una mayor concentración económica, Miguel. Y este gobierno ha dicho que lo que quiere es desconcentrar la economía, que lo que quiere es sustentar el desarrollo de la economía en la pequeña industria, en la pequeña empresa, en los microempresarios, en los artesanos, en las cooperativas. Es lo que dicen, es la famosa economía popular que está establecida en la Constitución. Pues bien, si usted le carga un salario desproporcionado a la productividad, a este tipo de actividades, estas actividades no pueden desarrollarse. No es que el pequeño empresario, el artesano, no le quiere pagar 240 al trabajador, sino que no puede pagarlo. Que es diferente, Miguel. Entonces, los artesanos, los pequeños industriales, los pequeños comerciantes, los microempresarios y todo, que tienen, inclusive a muchachos que no llegan a los 18 años de edad, pero que forman parte de la mano de obra del Ecuador, no les pueden pagar los 202, ¿qué van a decir? Bueno, tú te vas fuera, porque no te puedes sostener. Y al que quede, o a los que queden, les van a decir, les redistribuyo el trabajo, porque si ustedes quieren seguir manteniendo su puesto de trabajo, van a tener que hacer lo que hacían estos, a los que lamentablemente nosotros no nos vamos a poder sostener dentro de nuestras organizaciones. Entonces, el haber establecido una política de esta naturaleza, a los únicos que ha dejado sin un efecto, yo diría, trascendente o complicado, es a las grandes empresas, a los grandes conglomerados industriales, comerciales y todo, al sistema financiero y todo, porque las productividades en esas actividades son más altas y sí pueden pagar estos salarios, pero desprotege al pequeñito, desprotege al artesano. Y la lógica es elemental, Miguel. La lógica es absolutamente elemental. Uno no puede creer que la productividad de una empleada de servicio doméstico sea igual a la productividad de un trabajador en la industria textil. No, pues son dos cosas absolutamente distintas. Y por eso es que en el mundo real, los salarios tienen diferencias en función de las actividades a las que se dedica cada uno. Y por eso es que yo creo que la política salarial ha cometido un error. Acabo de leer una declaración también en la revista Líderes
del ministro de Coordinación Económica, en donde dice que el desempleo en el año 2009 ha concluido en el 8%. Yo la verdad es que no sé de dónde sacó la cifra el ministro, porque el INEC hasta el día viernes no ha publicado la información. Entonces, Algo raro, por lo menos con una declaración de esta naturaleza. Y no hay un solo elemento que nos induzca a pensar de que en los últimos 3 meses en la economía ecuatoriana se han generado puestos de empleo, Miguel, porque inclusive hasta con los apagones de luz, muchas actividades han sufrido perjuicios que son evidentes en los comentarios diarios de prensa. en esa línea, ¿cuáles son las proyecciones? Yo diría, Miguel, va a ser un año, no un año bueno. Yo no creo que sea un año en donde el empleo vaya a tener una solución. No veo la fórmula. Porque además, si volvemos al análisis de la política fiscal, toda la inversión pública que está programada va a depender de estos financiamientos, del endeudamiento público. Entonces, si la actividad privada sigue en esta posición realmente de quedarse quieta, de no colocar más recursos porque no hay un ambiente favorable para invertir, porque los riesgos son muy altos y la política económica no es una política que favorece a la toma de decisiones para crear nuevas fuentes de trabajo. El año 2010, desde el punto de vista social, va a ser un mal año. Los trabajadores no van a encontrar empleo, yo creo que no lo van a encontrar. Y esta decisión, este acuerdo 077, no, va a tener impactos parecidos al famoso mandato 8 de la Asamblea Constituyente, que lo que generó, Miguel, y tenemos las cifras, generó un despido de más de 220,000 personas. Fin de la tercerización. ¿Es cierto? Fin de la tercerización. En lugar de regular un mecanismo en donde habían excesos, en lugar de regularlo porque es bueno, al eliminarlo lo que hicieron es simplemente desproteger a 200,000 ecuatorianos, que seguramente significan 200,000 familias, que se sumaron a los que tienen que emigrar o que buscan fuera de las fronteras ecuatorianas solución a su vida. Economista Pachane, ¿qué va a pasar en el escenario de si hay este déficit alto de más de 4,000 millones de dólares y si continúa el gasto en la línea que ha demostrado el gobierno y si demoran los créditos a los que va a recurrir el país? ¿Qué puede pasar con la casa fiscal? Que no van a poder cumplir con los compromisos, Miguel, que no van a poder seguir con la planeación del presupuesto. Y si es que planearon una inversión pública de 5,000 o de 6,000 millones de dólares, esa inversión pública va a tener que contraerse al nivel que sea compatible con esa realidad fiscal. ¿Cuánto? Ya lo iremos viendo en el tiempo. Pero el gasto corriente, el pago de salarios, el pago a los proveedores de los bienes y servicios que requiere todo el tiempo para el funcionamiento del Estado, eso tendrá sus postergaciones, pero a la final no van a poder dejar de atenderlos. En cambio, la inversión pública y la iniciación de proyectos o la conclusión de proyectos, eso sí, de tal manera que al ajustarse por esa vía, la posibilidad de que la economía ecuatoriana crezca en el 6.8% es mucho menor inclusive, por estas razones. De ahí, Miguel, que la estimación que tienen, y aquí tengo, yo le traía para ver cuál es la estimación consensuada de 15 instituciones internacionales respecto a la evolución de la economía ecuatoriana en el año 2010. Primero en el año 2009, el consenso dice que la economía habrá caído en el 1.1%, y que en el 2010 creceremos en el 2%. Con un crecimiento de esta naturaleza, Miguel, no se resuelve el problema del desempleo de ninguna manera. No se resuelve. Yo creo que se agrava el problema del desempleo. Y aquí sí recoge la realidad del país, las limitaciones fiscales y la posición realmente absolutamente pasiva de las actividades privadas. ¿Y de dónde sacaron que se podría crecer el 6%? A sabiendas de que hay cifras conservadoras como CEPAL que decía 3% máximo. Nadie lo sabe, Miguel, porque inclusive el Banco Central del Ecuador, en su estimación del 2010, dice que creceremos en el 3 o el 3.5%. De tal manera que ni el organismo que formalmente da las estimaciones respecto a lo que se espera sea el comportamiento de la economía coincide con las predicciones presupuestarias. Ni siquiera eso.
Y ya vemos que la inflación no va a ser tan baja como se pensaba. Cerró el año muy mal desde el punto de vista de estimación, porque nosotros pensábamos, y creo que todos pensábamos, que el año 2009 iba a estar alrededor del 3,8, casi en el 4, y terminamos en el 4,5%. Alguno dirá, oye, pero medio punto no es como para preocuparnos mucho. Yo creo que sí, porque estamos dolarizados. Y porque si uno ve cuál es la inflación esperada en los Estados Unidos, es menos del 1%. Y si nosotros tenemos el 5% o el 5,5% en el año 2010, vamos a perder competitividad. Entonces hay un segundo factor que ventajosamente está de alguna manera atenuado por el buen comportamiento de los precios en los mercados internacionales que comentamos al inicio de esta entrevista, Miguel. Pero ese es un tema que daña la distribución del ingreso en el país y hay que cuidarlo. Bien, el economista Abelardo Pachano, gracias a la presencia aquí en Ecuador Radio, 7:41. Pausa y volvemos con dos temas de interés, el crédito educativo y becas en el Ecuador y también el reordenamiento vehicular en esta capital. ¿Cuáles son los sustentos? Y el Consejo de Quito